Bueno, estamos en los Hechos de los Apóstoles. Recordemos que habíamos comentado ya la venida del Espíritu Santo. Los apóstoles, de acuerdo con lo que Jesús les dijo, se quedaron en Jerusalén, en comunidad oraban junto con María, la Virgen, y los 12 apóstoles y el grupito de los creyentes que le habían seguido, y a los 10 días de la ascensión del Señor tiene lugar la venida del Espíritu Santo. Fijémonos en un detalle, que esto ya vimos lo que era el hecho mismo de la venida del Espíritu Santo, pero recordemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad y que por lo tanto es invisible. Sin embargo, fijémonos que Dios quiere de una manera positiva que los cristianos se dieran cuenta, y por lo tanto nosotros también lo supiéramos, de que aunque el Espíritu Santo es invisible, porque es Dios, sin embargo, experimentaron sensiblemente su presencia. Dios nos ha hecho sensibles. Por lo tanto, ellos, en el momento que viene el Espíritu Santo, pues pueden percibir que hay como una especie de terremoto, un gran ruido, que se posan sobre la cabeza de ellos como lenguas de fuego que se van dividiendo y se van posando sobre cada uno de ellos, y que además en el momento que reciben el Espíritu Santo se sienten transformados, se sienten otros. Y fijémonos en qué sentido les transforma. Pues les transforma, diríamos, intelectualmente, comprende muchas cosas. Veremos que enseguida San Pedro habla, y habla con una gran libertad y con un gran conocimiento, y mueve su corazón a la alabanza. O sea, fijémonos que el cristianismo no es una ideología, y esto es muy importante que lo veamos. No es una ideología como puede ser otra, no. Es una vivencia, es una comunión con Dios, es una experiencia de Dios. Y por lo tanto es un vivir el encuentro con Cristo. Y a través de Cristo el encuentro con el Padre mediante la acción del Espíritu Santo. Luego, el cristianismo es esa vivencia de esa realidad de la Trinidad en nosotros y de nuestro encuentro y correspondencia con ellos. Entonces, los apóstoles, en el momento que reciben el Espíritu Santo, se sienten movidos, llenos de alegría, a alabar a Dios. Y alaban a Dios pues en distintas lenguas. También hay otra interpretación, que creo que ya lo dijimos, ¿no?, de que quizás lo que ocurrió fue que ellos hablaban en su idioma, pero los que estaban lo entendían cada uno en su idioma. Es decir, la acción del Espíritu Santo fue en un sentido o en otro. No podemos saber con exactitud de qué se trató. El hecho es que bajo la acción del Espíritu Santo, todo el grupo de los creyentes, todo el grupo de los apóstoles, se siente impulsado para alabar a Dios. Y para alabar a Dios, no de una manera intimista, que podríamos decir, simplemente en su conciencia, en su corazón. No, lo manifiestan externamente. Lo manifiestan externamente. Y alaban a Dios en voz alta y con entusiasmo. A eso les mueve el Espíritu Santo. Y por lo tanto sorprende a los demás. Y vimos que unos lo interpretan en el buen sentido, pensando qué pasa aquí, que lo oímos en nuestro idioma, y otros, siempre hay los que, por más milagros que se hagan, no quieren creer, y lo interpretan diciendo: estos están bebidos. Y mira, se manifiestan así. Y recordemos que entonces ya habíamos empezado a ver la respuesta de San Pedro a esa interpretación malévola. Y les hace ver, en primer lugar, que no puede ser que estén bebidos porque es muy temprano, y a esa hora los judíos normalmente no tomaban nada. Y en segundo lugar, les hace ver que lo que está ocurriendo es que se ha cumplido lo que había dicho el profeta Joel.
Y cita el texto de Joel, en el que se anuncia pues que llegará el momento en que el Espíritu Santo, Dios enviará el Espíritu Santo sobre toda carne, etcétera, etcétera, ¿no? Y termina diciendo que entonces todo el que invocare el Señor Jesús será salvo. Y continúa el discurso, primera predicación pública de San Pedro, aquel Pedro acobardado, aquel Pedro que ante una criada dice no lo conozco, y ahora no tiene ningún reparo ante esa multitud de gente de hablar públicamente y abiertamente y muy claramente de qué es lo que está ocurriendo. Vamos a ir leyendo el discurso de San Pedro porque es muy, muy interesante también para nosotros. Versículos 22, estamos en el capítulo 2, versículos 22 al 24. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazoreo, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre vosotros, como vosotros mismos sabéis, a este, que fue entregado según determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros lo matasteis clavándole en la cruz por mano de los impíos. A este, pues, Dios le resucitó librándole de los dolores del Hades, pues no era posible que quedase bajo su dominio. O sea, fijémonos que ahora, después de haber dicho que citar la profecía de Joel, ¿qué les dice? Pues que lo que ha ocurrido es que Jesús de Nazaret, que ellos, la gran mayoría de los que estaban presentes, lo habían podido ver, hacía solo 50 días que había resucitado, es decir, que seguramente algunos de los que vinieron de fuera, o muchos de los que vinieron de fuera, quizás no se habían enterado, pero la gran mayoría de los habitantes de Jerusalén ciertamente sí, y posiblemente de los extranjeros también. Entonces, ¿qué les dice? Pues que ese Jesús de Nazaret, y fijémonos bien, es un Jesús a quien Dios ha autorizado, Dios ha probado que efectivamente era un mensajero de Dios, por decirlo así. ¿Por qué? A través de los milagros y de los prodigios que él hizo. Fijémonos que el mismo Jesús, para intentar convencer a los fariseos y demás judíos que le rechazaban de que efectivamente él era el Mesías, acude al mismo argumento. Es decir, pensemos, por ejemplo, en tiempo de Moisés. Cuando Moisés dice, no me van a creer, Dios le da la potestad de hacer milagros. De esta manera es Dios que autoriza las palabras de Moisés a través de los milagros. Fijémonos que en realidad es lo que ocurre cuando se beatifica o se canoniza a una persona. La Iglesia pide que Dios la autorice a través de un milagro por su intercesión. Bueno, pues Jesús, de acuerdo con este sello de Dios, hizo muchos milagros, con lo cual estaba mostrando que efectivamente, como mínimo, era un enviado de Dios. Veamos algún texto del mismo Jesús. En el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 36. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha encomendado llevar a cabo, las mismas obras que realizo, dando testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. O sea, fijemos cómo Jesús dice, no solamente tiene el testimonio de Juan Bautista, que dio testimonio de él, sino que él tiene un testimonio mayor, que son precisamente sus obras, que son el testimonio de que efectivamente es un enviado del Padre. Y que con este argumento podríamos encontrar muchos textos. Por ejemplo, podemos leer solo otro más, en el capítulo 14 del mismo evangelista, el versículo 11. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos, creedlo por las obras. O sea, creed que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos creedlo por las obras. O sea, las obras de Cristo confirman, se refiere efectivamente sobre todo a los milagros, confirma que efectivamente Él es no solamente un enviado de Dios, es Dios. Está en el Padre y el Padre está en Él.
Recordemos también que en la transfiguración, la voz que sale de la nube le dice a los apóstoles que eran allí testigos: es mi Hijo el amado, escuchadle. Pero ese escuchadle muchas veces no se hace. Pero Dios ha dado testimonio muy claro, muy convincente, si no tenemos prejuicios, de que efectivamente Él es el Hijo de Dios, el amado del Padre. Pues San Pedro dice que Dios lo confirmó con muchos milagros y sin embargo lo han negado, lo han entregado y lo han entregado en manos de los gentiles, que era algo terrible porque era una manera de expulsarlo del pueblo, de su dignidad de israelita, ¿no? Pero sin embargo a ese Jesús a quien vosotros disteis muerte, Dios lo ha resucitado de entre los muertos. Y fijémonos que da un argumento, y es que decía que no era posible que quedara sometido a las ataduras de la muerte. ¿Por qué Jesús no podía quedar dominado por la muerte? Pensemos un momento, ¿qué es lo que ha introducido en el mundo la muerte? El pecado. Por lo tanto, Jesús, que es inmaculado, no podía estar sujeto por la muerte. El mismo argumento lo aplicamos a la Virgen. La Virgen Inmaculada no podía quedar atada, sujeta a la muerte. Y por lo tanto, igual que Cristo, ha resucitado y está en el cielo. Si es que murió. Saben que esto hay teólogos que dudan de que a lo mejor no murió porque solamente se durmió. Eso no lo vamos a discutir por cuanto el Papa, cuando hizo la definición de la Asunción, no lo ha definido. Pero ciertamente sabemos que la Virgen, por cuanto es inmaculada, no quedó dominada por la muerte. Y lógicamente Jesús menos. Con lo cual llegamos a la conclusión de que la muerte tiene una fuerza transitoria. Porque gracias a Cristo es destruido el pecado. Y por lo tanto también será destruida la muerte. Eso lo esperamos, pero llegará. Y por lo tanto, la muerte será definitivamente vencida, porque Jesús, venciendo su muerte, ha vencido la nuestra. Y tal como Él resucitó, nosotros resucitaremos. Y eso es una realidad. Y es una realidad que a veces no la pensamos, no nos ilusiona. Y nos quedamos casi como los que no creen. Ante el hecho de la muerte nos amargamos demasiado muchas veces. Pero si la muerte no tiene poder ya, ha sido derrotada, porque Cristo la ha derrotado con su muerte y con su resurrección. Es verdad que tenemos que esperar al momento en el que Cristo vendrá por segunda vez y tendrá lugar la resurrección. Bueno, es igual que tarde, pero llegará. Podemos estar absolutamente ciertos, porque Dios no miente, y Dios lo ha dicho. Y donde está la cabeza tienen que estar los miembros. Cristo en nuestra cabeza, si Él está resucitado, nosotros también. Pero aquí estamos hablando ahora de Jesús, ¿eh? Entonces, ¿qué nos dice? Por lo tanto, lo resucitó de entre los muertos, porque no era posible que quedara dominado por la muerte. Seguimos, versículos 25 al 28. Porque dice de él David: veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que está a mi derecha para que no vacile. Por eso se ha alegrado mi corazón y se ha alborozado mi lengua, y hasta mi carne reposará en la esperanza de que no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Me has hecho conocer caminos de vida, me llenarás de gozo con tu rostro. Bueno, fijémonos aquí, San Pedro interpretando la Sagrada Escritura. Es decir, aquí San Pedro lo que hace es citar un salmo cuyo autor es David. Es decir, Dios se vale de David
para escribir este salmo. Se trata del Salmo 16 o 15. Saben que hay una diferencia de numeración a veces en los salmos. ¿Y qué dice David en este salmo? Dice: traía yo al Señor siempre delante de mí, porque está a mi derecha, y por eso me regocijo, etcétera, porque no dejarás que tu siervo experimente la corrupción, sino que me enseñará el sendero de la vida, etcétera. Por lo tanto, fijémonos cómo aquí se trata de David, que había recibido la promesa, que nos dice el libro segundo de Samuel, había recibido la promesa de que su reino sería eterno. ¿Se acuerdan, no? De tal manera, eso había quedado asimilado por David y por el pueblo de Israel, que hay profetas que hablan del Mesías y le llaman David. Entonces, aquí no es David que habla refiriéndose a sí mismo, sino que habla refiriéndose a ese descendiente suyo. Y aquí nos encontramos con que la entrega de Jesús al Padre, el hecho de la resurrección prueba que efectivamente fue aceptada por el Padre. Es decir, que la muerte de Cristo no fue un fracaso, sino que estaba anunciado que resucitaría. Y ahora San Pedro va a demostrar que eso que decía David no lo decía refiriéndose a sí mismo, sino que lo decía precisamente refiriéndose a ese descendiente suyo, que es el Mesías. Podemos seguir desde el versículo 29 al 33. Hermanos, permitidme que os diga con toda libertad cómo el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba permanece entre nosotros hasta el presente. Pero como él era profeta y sabía que Dios le había asegurado con juramento que se sentaría en su trono un descendiente de su sangre, vio a lo lejos y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne experimentó la corrupción. A este Jesús Dios le resucitó, de lo cual nosotros somos testigos, y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, y ha derramado lo que vosotros veis y oís. O sea, si se fijan, el argumento de San Pedro es muy sencillo. Ya se había anunciado en el Antiguo Testamento que habría una efusión del Espíritu Santo sobre todos los que creyeran. Jesús, Dios le ha probado a través de sus obras que realmente es el Mesías. Y la prueba contundente es que ha resucitado. Pero eso ya estaba anunciado por el Antiguo Testamento, en el Salmo de David. ¿Y qué argumento emplea San Pedro? Pues que David no lo podía decir de sí mismo, porque David le sepultaron y todavía está el sepulcro. Por lo tanto, él no ha resucitado. Él sí que su cuerpo se ha corrompido, porque todavía está entre nosotros, su sepulcro. Luego, él se estaba refiriendo a ese descendiente suyo, que no experimentaría la corrupción. Por consiguiente, ese Jesús al que ellos han dado muerte, ha resucitado, y es Él que está vivo, el que ha enviado el Espíritu Santo, y eso es lo que estáis viendo vosotros. Así de simple es, ¿no? O sea, Jesús resucitado, vivo, ha enviado el Espíritu Santo para completar, por decirlo así, la obra de Cristo, que es ir realizando en cada uno de nosotros esa transformación, esa santificación. Y muy importante lo que dice San Pedro, de eso nosotros somos testigos. Y pensemos que esto es muy importante. Nosotros, vuelvo a repetir, no seguimos una ideología que alguien ha pensado, ha reflexionado y tal. No, seguimos a unos testigos de hechos concretos, históricos. Es muy diferente. Ellos son testigos de que efectivamente Jesús ha resucitado y por lo tanto les ha enviado el Espíritu Santo tal como se lo había prometido. Y están viendo ellos el efecto de esa presencia del Espíritu Santo.
Porque como se habían planteado, pero no son estos galileos, es decir, no son gente sencilla, ¿cómo es que nosotros los entendemos en cada uno en nuestro idioma? ¿Cómo es que hablan con esa valentía y con ese conocimiento? ¿Qué ha pasado aquí? ¿No es normal? Entonces, Pedro se lo explica. Jesús, que ha resucitado después de haber muerto, nos ha enviado el Espíritu Santo, y de eso vosotros mismos también sois testigos de alguna manera. Y fijémonos que ese testimonio de los apóstoles es lo que nosotros creemos. Se va continuando ese testimonio a través de los siglos, a través de la Iglesia. Y fijémonos que nosotros estamos llamados también a ser testigos. Pero no podemos ser testigos de algo que no hemos conocido, de algo que no hemos vivido y experimentado. Porque yo no transmito ideas, transmito testimonio. Por lo tanto, fijémonos lo importante que es tener ese encuentro con Cristo, tener esa experiencia de Dios, que no nos limitemos a ideas. Recuerdan que el Papa dijo que empezamos a ser cristianos no cuando aceptamos una doctrina o cuando comenzamos a tener unas prácticas, sino cuando tenemos un encuentro con Cristo. Porque Cristo vive. Y si Cristo vive, está. Yo me puedo encontrar con Él. Y Él quiere encontrarse conmigo. No es que Él se esconda y no quiera. No, Él quiere encontrarse conmigo. Entonces es cuestión de que yo también lo busque. Me predisponga para verlo. Porque fijémonos bien, ¿por qué los judíos, sobre todo los fariseos, etcétera, no se encontraron con Jesús? Lo tenían allí. ¿Por qué no se encontraron con Él? Porque no se dieron cuenta. El problema no estaba en Jesús, estaba en ellos. ¿Lo vemos o no? Ellos no se abrieron, estaban cerrados en sus ideas, estaban cerrados en sus criterios, en sus prejuicios, y esto le impidió encontrarse con Cristo. Pues miremos a ver si no hay en nosotros también algún prejuicio, algunas ideas preconcebidas que nos impiden encontrarnos con Cristo y se poder ser testigos de esa realidad que es que Cristo vive y está entre nosotros. Leamos desde el 34 hasta el 36. Pues David no subió a los cielos y sin embargo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. O sea, fijemos cómo sigue argumentando San Pedro. Dice, porque no fue David el que subió al cielo, no, si está el sepulcro entre nosotros. Pero sin embargo, David dice, y fijémonos que aquí vuelve a citar un salmo, el Salmo 110, que también Jesús lo citó. ¿Se acuerdan que en una ocasión le plantea a los israelitas, cómo es que, dice David, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha? Si es Señor, ¿cómo que es? Si es su hijo, ¿cómo le llama Señor? ¿Se acuerdan, no? Bueno, es que es un texto muy importante. La idea de que el Mesías es descendiente de David, pero también es Señor de David. Y por esto David dice esto. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Por lo tanto, ese que ha subido al cielo, que es Señor y Mesías, fijémonos que el decir que Dios lo ha constituido Señor y Mesías, Señor, Kyrios, es decir, Dios. Mesías, es decir, el Cristo, el ungido, el esperado, el Salvador, en una palabra. Por consiguiente, por cuanto se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿se acuerdan de aquel texto de Filipenses? Cuando nos dice que Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le dio el nombre sobre todo nombre, para que todos reconozcan que Él es Señor para gloria de Dios Padre. Él es Kyrios, Él es Dios. Entonces, ese Jesús que ellos rechazaron,
es el único, que dirá más adelante San Pedro al Sanedrín, el único en el cual podemos ser salvos, porque es el Señor y el Mesías. ¿Cuál es la reacción ante esto? Podemos leer el versículo 37. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? La gracia del Espíritu Santo hace que estas personas que le están escuchando, muchas, se abran, digamos, sepan salir de sus prejuicios y escuchen y entiendan lo que Pedro les dice. Pero claro, se encuentran ante un hecho. Ellos, ciertamente, pidieron crucifícale. Pero a ese que ellos pidieron crucifícale es el Salvador. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Es decir, observemos que esta actitud de estas personas indican una actitud de conversión. Han hecho algo que comprenden que no está bien y quieren cambiar, pero ¿qué solución hay? Fijémonos que todavía ellos no conocían, diríamos, el sacramento de la penitencia ni el sacramento del bautismo. No conocían la enseñanza cristiana. Entonces, el mal está hecho, ¿y ahora? Y sin embargo, recordemos que una de los mensajes que Jesús da a los apóstoles que deben predicar es precisamente la conversión para el perdón de los pecados. O dicho de otra manera, uno de los grandes regalos que Cristo nos ha conseguido, que Cristo nos ofrece, es el perdón de los pecados. Si Dios no nos ofreciera ese perdón de los pecados, realmente no había salida. Porque nosotros, ¿qué podemos hacer para que Dios realmente nos perdone? ¿Yo puedo hacer algo que merezca que Dios me perdone? No creo que nos creamos tan importantes como que yo pueda hacer algo que merezca que Dios me perdone lo que yo le he ofendido. Porque fijémonos que la gravedad de la ofensa depende de la dignidad de la persona ofendida. Y la dignidad de la persona ofendida, Dios, es infinita. Por lo consiguiente, solo Él es el que me puede perdonar, gratuitamente. Yo no puedo hacer nada para merecer ese perdón. Por esto ellos se cuestionan, ¿y ahora qué? ¿Qué podemos hacer? San Pedro le dará, lógicamente, el mensaje de Cristo, que Dios perdona, que Dios es infinito en misericordia. Versículos 38 al 40. Pedro les contestó: convertíos y cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos llamen al Señor Dios nuestro. Con otras muchas palabras les conjuraba y les exhortaba: salvaos de esta generación perversa. La respuesta de Pedro: arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿se bautizaron en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Fijémonos que hay que verlo en su contexto. Recordemos que se distingue entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Por lo tanto, el bautismo que les ofrece es el bautismo de Jesús, que es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo ven? O sea, bautizar con ese bautismo que Cristo instituyó, porque el bautismo de Juan ¿era sacramento? No. ¿Quién puede instituir un sacramento? ¿Solo Dios? Porque pensemos que sacramento significa que es un signo sensible, perdón, un signo que se percibe por los sentidos, y que, porque los ha instituido Jesús, que es Dios, comunica la gracia.
Pero el hecho de echar agua sobre la cabeza de una persona o de sumergirla en el agua, de suyo eso es medio normal para dar la gracia a nadie. No. Pero si Jesús ha dicho, haced esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y eso es un nacimiento nuevo, como le dijo a Nicodemos, eso es un sacramento. Es decir, los sacramentos todos son instituidos por Jesucristo. Si no fueran instituidos por Jesucristo, no serían sacramentos. Entonces, al decir que se bauticen en el nombre de Jesucristo, significa con el sacramento instituido por Jesucristo. ¿Entienden, no? Por consiguiente, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque, que es lo que le dijo Jesús, ¿se acuerdan en el Evangelio de San Mateo, en el final del Evangelio de San Mateo? Pero fijémonos que en el momento, se bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque el bautismo, y esto es algo que a veces quizás olvidamos, es una consagración a la Trinidad, es una consagración a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque el texto original propiamente habría que traducirlo, bautizar para el nombre que es la persona, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una dedicación a Dios, lo que nos hace el bautismo. Con lo cual, fijémonos que se nos consagra para que demos culto a Dios, para que le alabemos, para que demos testimonio, para que vivamos esa vida, digamos, de incorporación en Cristo, que es una vida de vivir como miembros del cuerpo místico de Cristo. Es la maravilla de lo que hace el bautismo en cada uno de nosotros, porque nos da una vida nueva, que no es una vida cualquiera. Según San Pedro, es una participación de la misma naturaleza de Dios. Entonces, eso solo lo puede hacer Dios, porque es un milagro. Lo que pasa es que son cosas que no se ven. La transformación que se produce en el alma externamente no se ve. Eso lo veremos el día de la resurrección de los muertos. Lo veremos el día que, en primer lugar, el día que nos encontremos con Dios. Nos daremos cuenta de lo que significa esa realidad maravillosa del bautismo. Entonces Pedro les dice, pues arrepentíos, porque claro, hay que cambiar. Hay que, ese arrepentimiento, fijémonos que significa un cambiar de mentalidad. Esa actitud egoísta, esa actitud de rechazo de Cristo, han de cambiarlo y han de volverse a Cristo y por lo consiguiente han de aceptarlo como Señor y Mesías y vivir de acuerdo con ello. Pero eso ocurre igualmente en nosotros. Nosotros se nos bautizó cuando éramos pequeñitos, no lo pudimos hacer, no éramos conscientes. Pero en el momento que somos conscientes sí que tenemos que hacer ese cambio, ese darme cuenta de que yo estoy consagrada al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es decir, no solamente están consagrados los religiosos y religiosas y sacerdotes, etc. No, todos los bautizados estamos consagrados a Dios. Y por lo tanto debemos vivir coherentemente nuestra fe. La consagración de los votos añade un aspecto, pero que en el fondo no es lo principal es el bautismo. Sin el bautismo tampoco podrían ser consagrados los sacerdotes o religiosos o religiosas. Y les hace ver San Pedro que ese ofrecimiento del bautismo y del perdón de los pecados no solamente es para ellos, que sí, que también es para ellos, pero también es para vuestros hijos y para los que vengan de lejos, es decir, para todos. Y es interesante ver que San Pedro en este momento tiene conciencia, estamos viendo estas sus palabras, de que la Iglesia es católica, es universal, es para todos. Y eso lo ofrece Cristo a todos, lo ofrece Dios a todos. Y nos dice el versículo 40 que con otras muchas palabras atestiguaba y los exhortaba diciendo: salvaos de esta generación perversa.
Esto quizás a nosotros nos suena un poco, según a quién, nos suena un poco raro, así que la generación nuestra es perversa. ¿Por qué? ¿Se lo han planteado alguna vez? ¿Por qué es perversa? ¿Era perversa entonces? Yo creo que ahora también. ¿Y por qué? ¿Pero qué hay detrás de esto? San Pablo habla del misterio de iniquidad. No olvidemos que el Evangelio muchas veces nos habla del diablo como el príncipe de este mundo. Detrás está el diablo, que no se quiere hablar de él, pero es una realidad. Detrás está el diablo que es muy inteligente, que es muy astuto y que, entre otras cosas, ha convencido mucho de que no existe. Es fruto de su sabiduría, ciertamente, de su astucia. Recordemos que en el Apocalipsis se nos dice que tiene 7 cabezas y 7 y los consiguientes cuernos, etc., ¿no? El lenguaje simbólico del Apocalipsis, 7 indica plenitud y la cabeza es para pensar. O sea, es muy inteligente y muy poderoso, por eso habla de toda esa serie de cuernos. Y lo emplea para, si puede engañar a muchos, mejor, y si puede arrastrar a otros tantos, mejor. Y fijémonos que una de las cosas que yo diría que hoy ha conseguido es, a ver cómo me explico, es la consecuencia de este pensamiento de que todo es igual, de que da lo mismo. El relativismo, no me salía la palabra. Es decir, es un relativismo que llega a todos los rincones, pero que destruye la fe. Mantiene quizá en algunos el aspecto externo de que sí que cree, pero en el fondo ha matado la fe, porque no da lo mismo una cosa que otra. Jesucristo nos lo ha dicho muy claro, por ejemplo, no podéis servir a Dios y al dinero. El que no está conmigo desparrama. Y podríamos encontrar muchas frases. Entonces, San Pedro les dice pues que se aparten de este mundo perverso. Pero este sentido, esta idea la tenemos en más texto de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, fijémonos en la carta a los Gálatas, el capítulo 1, versículo 4. Que se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este mundo perverso, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. O sea, Jesucristo se entregó para librarnos de este perverso mundo presente, que es muy sutil, que se nos va metiendo. Estamos en una sociedad en la que lo que importa para muchos, ¿qué es? Pasarlo bien, tener salud, sobre todo. ¿Cuántas veces escuchamos entre creyentes? Lo importante es tener salud. ¿Eso es lo importante? Lo importante es tener trabajo, tener dinero, tener fama, tener bienestar. Eso es lo importante, esto es lo que realmente a la mayoría, si hiciéramos una encuesta entre la escala de valores, pienso cuántos cristianos pondrían entre los primeros valores esos. Pues eso no es cristiano. Entonces Jesús fue un idiota, ¿no? Porque no buscó esas cosas para él. Y podía, era Dios, es Dios. Y sin embargo, él escogió la mejor parte, como le dijo a María, ¿quién puede ser más? ¿Quién pudo haber escogido la mejor parte que él? Que en el fondo, ¿cuál es lo que escogió Jesús y lo que nos pone a nosotros? El olvido de sí mismo y la entrega de amor al Padre y a los demás. Y fijémonos bien, eso es lo que nos hace felices. No nos hace felices ni la fama, ni el bienestar, ni la salud, ni nada de eso. Eso no da la felicidad. Alguien me dirá, pero bueno, ¿qué estás diciendo? Es la verdad, y si somos sinceros lo tenemos que reconocer. ¿Qué es lo que nos hace felices? Cuando amamos y nos sentimos amados.
Eso es lo que nos hace felices. Cuando nos sabemos amados y podemos amar, eso nos hace felices. Y ese amar exige salir de mí mismo, dejar precisamente de buscar mi yo, mi bienestar, mi fama, mi poder, mi yo. Por lo tanto, este mundo perverso es ese pensamiento de tanto relativismo, de tanto buscarse a sí mismo, de tanto egoísmo. Fijemos que hay un texto que es, Santiago no tiene pelos en la lengua, que se dice vulgarmente. Fijémonos en Santiago 4:4. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que desee ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Fijémonos con qué manera contundente nos lo dice Santiago. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? No podemos. ¿Y por qué adúlteros? Porque abandona a su primer amor, que es Dios. Lo vemos, se habla o sea, Dios, Cristo en concreto, se presenta como el esposo de la Iglesia. Nosotros somos de la Iglesia. Entonces abandonamos a nuestro esposo, que ha dado su vida por mí, que es Cristo, para seguir el pensamiento del mundo, para seguir a los ídolos que nos ofrece el mundo. Eso es un adulterio, ¿no? En sentido espiritual, los profetas aparecen muchas veces este pensamiento. Entonces, no podemos amar al mundo en este sentido peyorativo, de todo lo que no es el pensamiento de Dios, y al mismo tiempo amar a Cristo. Hemos de decidirnos. Por esto le decía San Pedro, libraos de este mundo perverso. Podemos quizás todavía leer otro texto, en 2 Corintios, capítulo 6, versículos 16 al 18. ¡Qué conformidad entre el santuario de Dios y el de los ídolos! Porque nosotros somos santuario de Dios vivo, como hijos de Dios. Habitaré en medio de ellos y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid entre ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis cosa impura y yo os acogeré. Yo seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es decir, fijemos la invitación, esto podríamos encontrar más textos, ¿no? A salir de este mundo. Ahora, ¿esto quiere decir que no podemos estar en este mundo y compartir las cosas, convivir con nuestro mundo? No. No quiere decir que nos tenemos que separar y poner una pared entre los demás y yo. No, porque pensemos, si lo que Jesús quiere, si lo que Dios quiere es que seamos levadura en la masa, la levadura tiene que estar en la masa. Pero sí tiene que salir espiritualmente. ¿Se acuerdan lo que pedirá Jesús en el discurso en la oración sacerdotal que nos transmite San Juan en el capítulo 17? Nos lo dice que están en el mundo, pero no son de este mundo. O sea, es decir, lo que no podemos es asimilar el pensamiento, las máximas de este mundo. Pero para ello tenemos que tener un conocimiento muy claro, una experiencia de ese amor de Dios. Porque si no, el mundo sensiblemente es muy atractivo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Encogernos? ¿Huir de lo bueno? No. Sino tener ese criterio sano de saber distinguir entre lo que es la verdad y lo que son las falsedades, las apariencias, las promesas falsas. ¿Cuántas promesas de felicidad realmente falsas nos ofrece nuestro mundo hoy? Infinidad. Yo diría que basta con poner la televisión y ver los anuncios. Todos anuncian y prometen felicidad. Y para eso compra, claro. Pero eso es mentira. Eso no da la felicidad.
La felicidad solo, la auténtica felicidad, solo nos la da Dios. Pero yo diría que lo primero que tenemos que convencernos somos nosotros, de que eso es una verdad. Y solo nos podemos convencer si lo vivimos. Porque, repito, no es una ideología, es una vida. Y solo si lo vivimos, lo podremos transmitir, hecho vida. Porque si lo transmitimos como idea, no se acepta. ¿Cómo puedo yo decir que Cristo nos da la felicidad si voy siempre con cara triste y con cara larga? Eso no convence a nadie, ¿no? Si da la felicidad, que se vea. Por eso San Pablo nos dirá, estad alegres, que se note. Claro. Es decir, se ha de traducir en vida lo que decimos en palabras. Por esto hay que entender estas palabras de San Pablo, de San Pedro, que salgan, que huyan de este mundo perverso, que es un mundo de mentira. Jesucristo mismo dirá que si permanecemos en Él, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Es esa verdad que libera, esa verdad que da la verdadera vida. Bien, entonces, tenemos la hora, leamos solo el versículo 41. Los que acogieron su palabra fueron bautizados. Aquel día se les unieron unas 3.000 almas. Vemos aquí el fruto de este primer discurso, esta primera predicación de San Pedro. La palabra de Dios anunciada, fijemos que San Pedro para su mensaje se ha valido de la palabra de Dios. Dios ha dicho, la fuerza de la palabra de Dios. En el momento que ellos han aceptado este mensaje, se han bautizado. Y allí tenemos que la Iglesia, que es el reino de Dios, que es esa pequeña semillita, que empieza a crecer. Y ya son 3.000 en ese primer día de Pentecostés. Bien, pues a ver si somos capaces de dar testimonio, que también convenzamos a muchos. Pero por eso tenemos que quitar todo prejuicio, toda idea de tirar toallas. No, si Dios sigue siendo el mismo, si Dios está vivo. Entonces, que se note que haya ilusión y alegría en nuestras vidas, ¿no? Y entonces convenceremos. Porque si solo vamos viendo es que aquello todo está tan mal y aquello está tan mal y aquí no hay nada que hacer, entonces ¿a quién vamos a convencer?